Aquí el que no habla es porque no quiere. Facebook, Twitter, el contestador de Canal Sur Radio, el foro de debate de la comunidad de Canal Sur, todo eso a su disposición. Nosotros no tenemos 400 preguntas como el juez Castro, solo tenemos dos, pero ¿qué dos preguntas? Nuestras encuestas. Por un lado, el caso de la infanta, el caso Nos, queda probada su inocencia dentro del caso Nos. ¿Ustedes qué opinan? Y por otra parte, en el tema de la vivienda y los desahucios, ¿debe prevalecer el derecho a la vivienda sobre cualquier otro? Dos preguntas en busca de una respuesta, la suya, en este a debate 20 programas, Rafa. Así es, a ver si otros 20 más, ¿verdad? Vamos a ver sus respuestas, sus opiniones, sus reflexiones sobre impresionadas en pantalla, así que permanezcan atentos a este programa tan interesante que comienza ya. Primer asunto, como digo, la cuestión de la infanta. Vamos a conocer primero qué pasó el pasado sábado en los juzgados de Palma de Mallorca. Aquel no lo sé, no me acuerdo qué supone, es verosímil para el juez. ¿Qué hará finalmente el juez Castro? ¿Pasará a la infanta Cristina de imputada, acusada y de ahí al banquillo de los acusados? Quizá lo veamos en los próximos meses, como siempre. Lo que hacemos antes de debatir es conocer toda la información. No sé, no me consta, no me acuerdo. Estas fueron las frases más repetidas durante la declaración de la infanta Cristina como imputada en el caso Nos. Pero ¿han servido sus respuestas para convencer al juez Castro y a los españoles? Más de 6 horas y 400 preguntas después de su entrada en los juzgados de Palma, la comparecencia judicial de la infanta se daba por terminada. No es el momento de hacer ninguna valoración. Sin embargo, algunos datos sobre sus declaraciones no tardaron en trascender. Ha habido emoción, ha habido sentimiento, ha habido sinceridad. Ha habido duda. Se ha confiado en el no me acuerdo, no me consta y, por supuesto, insisto, en la teoría del amor. Aludiendo a su amor incondicional y a la confianza ciega en su marido, la infanta trató de desvincularse completamente tanto de los asuntos turbios de Aizon, la empresa de la que es socia al 50% con Iñaki Urdangarín, como del Instituto Nos. Una persona que no sabe nada de lo que hace su cónyuge, que vive y que se acuesta con él, ¿cómo va a estar capacitada para dirigir un país si llegara el momento? Pero ¿podría tratarse de una estrategia para descargar su posible responsabilidad en su marido? Y si esto fuera así, ¿serviría para limpiar su imagen y con ella la de la monarquía española? Sea este o no el objetivo, la cuestión es que la imagen de doña Cristina yendo a declarar ante el juez ha traspasado fronteras y ha ocupado las portadas informativos de gran parte del mundo. Más de 300 periodistas se acreditaron para cubrir este momento histórico. Ha salido un montón de casos de corrupción en España y ahora parece que ha llegado hasta la casa real. Mientras tanto, la infanta ha tratado de poner punto y aparte, al menos de momento, al mayor calvario por el que ha pasado un miembro de la familia real en toda la historia y ha retomado su vida en Ginebra. Zarzuela, que también intenta pasar página lo antes posible, ha reactivado ya su agenda. Pero, ¿qué puede ocurrir con la infanta a partir de ahora? El juez, si ya tiene en su poder todas las diligencias que considera oportunas para abrir juicio oral, lo hará. Y esa apertura del juicio oral será o bien para todos los imputados o bien para parte de ellos. Aunque parece difícil que Cristina de Borbón llegue a sentarse en el banquillo de los acusados cuando se abra el juicio oral, aún queda abierta una posibilidad. Quizás no sentarla por el delito fiscal porque ni el Estado ni la Hacienda Pública se sienten parte o acusan, pero el blanqueo de capitales sí entiende perfectamente que la acusación popular pueda llevarla a efecto, porque el blanqueo de capitales afecta a los españoles en general. Se siente o no se siente en el banquillo, lo que sí está claro es que la inocencia de la infanta Cristina ha sido puesta en duda. ¿Cuál será ahora su futuro? ¿Habrá logrado convencer con sus respuestas al juez Castro? Y si realmente no conocía lo que ocurría en su empresa, ¿cuánto va a costar a la monarquía española la confianza ciega de una infanta en su marido? La declaración de la infanta que ha provocado todo un terremoto en la actualidad en los últimos días y seguirá así durante los próximos meses. Se abren muchísimas incógnitas. Por ejemplo, hay quien ya está pidiéndole directamente que ipso facto renuncie a sus derechos sucesorios, que pida perdón públicamente, que devuelva la mitad del dinero presuntamente defraudado. Vamos a hablar de todo ello, pero la primera pregunta, y a modo de titular de urgencia que os pido, por favor, es si consideráis que ese, no sé, no me acuerdo, esa confianza ciega que hemos visto es un eximente. Carmen, el juez considerará verosímil lo que ha contado.
¿qué hará, en tu opinión? Yo no creo que sea una eximente. Creo que el interrogatorio que le hizo el juez Castro de 400 preguntas a la infanta Cristina, muchas de ellas eran repeticiones sobre la misma pregunta. Por ejemplo, una de las cosas que hizo el juez Castro es poner en esa pantalla sucesivos recibos, por ejemplo, de gasolineras. Entonces, gasolineras a las cuales ni siquiera la infanta va a poner gasolina, porque va normalmente el escolta. Quiero decir, el interrogatorio, en ningún momento se nombró en el interrogatorio ni fraude fiscal ni blanqueo de capitales, que se supone que eran los dos motivos por los cuales la infanta había sido imputada. Yo creo que el interrogatorio era un empeño personal del juez Castro. La infanta Cristina ha cumplido con ese trámite, puesto que pensó ella y la Casa Real que era mejor cumplir con ello y no volver a pedir un recurso, a presentar un recurso sobre la imputación. Se ha cumplido con eso, pero según parece la mayoría de las fuentes jurídicas, dicen que la infanta Cristina no va a ser imputada. Jaime Peñafiel, ¿es una eximente? ¿Es creíble ese no sé, no me acuerdo que tantas veces repitió la infanta? A mí me da cierta vergüenza y cierta indignación de que tanto los abogados como el fiscal, que es el fiscal defensor, que es el único país del mundo donde el fiscal actúa de defensor, han tomado a los españoles por menores de edad. La declaración que hizo tanto el abogado Roca como el abogado Silva es un cinismo, de una ingenuidad, no sé si se lo creen lo que dicen y me van a permitir. Dijo Silva, en 7 horas se han podido esclarecer todo y despertar en el juez, en las administraciones públicas y en la opinión pública que la infanta es inocente. Toma ya. Es que eso, y después Roca, que la presencia de Roca aquí yo creo que ha sido la de un político. A veces me preguntaba qué hace Roca aquí, cuando Carlos Silva es que llevaba el peso de todo el tema. Y ha dicho Roca, la infanta ha declarado, ha colaborado con la justicia. Habría que poner entre comillas la colaborar. Lo ha hecho sin ningún tipo de privilegio. Doña Cristina ha contestado a todo el mundo desde lo que es su propia verdad. Menos mal que la ha reconocido. Entonces, a mí, caramba, todo el mundo hemos conocido a posteriori las preguntas y después las respuestas de la infanta, que era no sé, no recuerdo, no me consta, que es una palabra que se han... Joaquín López Sáez, ¿crees tú que hay motivo para mantener la imputación? Bueno, yo no sé si hay motivo para mantenerla o no, porque no he estado dentro de la sala de interrogatorio, de la sala de vistas, pero tengo la sensación de que efectivamente el status quo no ha cambiado. Vamos a ver, respecto a la confianza ciega o tuerta respecto a su marido, me parece absolutamente legítimo y razonable. Es decir, primero por una cuestión personal, salvar tu honor. En segundo, por una cuestión familiar, hay hijos y efectivamente es mejor que uno de los cónyuges sea el imputado y eventualmente el acusado y no los dos. Y desde luego, desde el plano institucional, la hija del rey de España es ella, el yerno de su marido. Y luego respecto al no sé, no me acuerdo, yo no estaba, en fin, todas esas excepciones, digamos, dilatorias y tal, forman parte, digamos, efectivamente, de una actuación perfectamente entrenada. Es decir, ella, se ha dicho, excepto 20 preguntas concretas que probablemente eran muy sencillitas y además donde no había posibilidad de vuelta, el resto, pues, en fin, salió por la rama. A mí me parece que es perfectamente legítimo, es la garantía del imputado de no... en fin, que no está, digamos, penado por el falso testimonio, porque puede no decir la verdad, puede callarse, puede incluso mentir, pero evidentemente no es ni ético ni legítimo. Adela, tú que asistes a juicios en los que también habrás escuchado de no sé, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo actuaría un juez ante una situación así? ¿Lo sigue teniendo la misma papeleta. El juez tiene la misma papeleta antes que después de la declaración. Realmente ahora se va a ver si esto era un mero... calmar el clamor popular ante la indignación por lo que se puede decir que es una conducta bastante inmoral, pero la realidad es que aclarar no va a aclarar nada, y creo que no hay ningún ingenuo en España que pensara que de esa puerta saldría declarándose culpable, cuando además tiene su derecho a no declararse culpable. Podría haber optado, como en otros casos famosos, a mentir descaradamente y dar 7 versiones, podía haberse acogido a su derecho a no declarar y simplemente ha tirado por la vía de en medio, que es la común y la usual en estos casos, sencillamente responder con evasiva, no autoinculpándose. Con lo cual la papeleta del juez es la misma. Ahora se verá si la justicia va a actuar de fondo o solo queríamos dar un lavado de imagen.
Sí, hombre, decía mi tocayo, ¿no? Metiéndose con los abogados, ¿no? Yo creo que los abogados hacen su papel, es decir, que es defender a su cliente, ¿no? Y por tanto cumplen con lo que se le pide, ¿no? Sería lo contrario sorprendente, ¿no? El abogado que Silva cumple... utilizará lo del amor. Bueno, que no yo creo que el papel de un abogado es que su cliente salga suelto, ¿no? Y defender de la mejor manera posible a su cliente. Yo creo que en este caso tanto Roca como Silva lo hacen, ¿no? Y en relación a lo que decía también Jaime del Ministerio Fiscal, yo creo en la justicia, y cuando creo en la justicia en este país no solo es el juez, son todas las partes, ¿no? Entiendo así, y por tanto, al igual que pedimos respeto al juez y a las decisiones del juez, y yo creo que la profesionalidad y sobre todo en la conciencia del juez se basan sus actuaciones, no me cabe la menor duda que en el Ministerio Fiscal es lo mismo, es decir, tanto un funcionario es un juez como un fiscal. Y no olvidemos que el fiscal no está para acusar, es decir, lo que pasa es que estamos contaminados con las películas de los americanos. El fiscal está para defender el Estado y lo que es el interés legítimo y legal del Estado. Perdóname que quiero escuchar también a Javier Aroca. Y el Estado no tiene por qué defender al Estado acusando permanentemente a una persona que el Estado considera que no ha habido ninguna actuación ilícita sobre esa persona, porque lo atestiguan a través de dos informes, uno el abogado del Estado y otro la agencia tributaria, ¿no? Javier Aroca, ¿cómo lo ves? Pues yo lo primero es que me siento fracasado como miembro de esta sociedad, ¿no? Yo creo que hemos fracasado. Yo no sé si esto está en algún informe PISA, de estos que analizan el fracaso que tenemos en nuestra educación, pero como ciudadano me siento ciudadano contribuyente, porque llevo muchísimos años pagando impuestos para darle la mejor educación posible a los hijos del rey, y resulta que los hijos del rey, con la educación que le hemos dado a las mejores universidades de España y del mundo, resulta que no se enteran de lo que firman. Luego, por tanto, primero me siento fracasado en ese sentido. Segundo, me siento, pues, en cierto sentido indignado, ¿no? Porque he conocido hace muy poco que un juez ha dicho que una señora con 93 años y letrada, pues que sabía lo que firmaba cuando firmaba las preferentes. Es decir, le han engañado a un banco y cuando va un juez dice, no, usted tiene 93 años, prácticamente no sabe leer y escribir, pero usted se dio cuenta de lo que firmaba. Y sin embargo, a la señora de Borbón pues no se entera nada, puede decir que no se enteró y no pasa nada. Y en tercer lugar, me preocupa muchísimo de que hoy, sepamos prácticamente la solución de lo que va a pasar. O sea, esto va a acabar con una condena a Urdangarín de en torno a los 15 años y con una multa a la señora de Borbón de unos 600.000. Y bueno, la señora Cristina de Borbón ha respondido aproximadamente al 10% de las interrogaciones que le ha hecho el juez, que por cierto estamos en fase de insumario de instrucción, no estamos en un juicio. Resulta que de esas preguntas la mayoría han sido no me consta, no sé, no me acuerdo. Y la mayoría de la comunidad opinadora de este país concluye de eso en que es inocente. Me parece muy interesante, vamos a retomarlo si te parece después del debate por ahí, porque tenemos que parar, nada, unos minutos y después vamos a analizar otra cuestión que se está planteando en ambientes cercanos a la Zarzuela por personajes que, bueno, no son precisamente cercanos a tesis republicanas. Por ejemplo, hay quien opina ya que el caso no se está afectando gravemente y pone en riesgo el posible reinado de un futuro Felipe VI. ¿Ustedes qué creen? Luego lo vemos y les contamos además cómo será la próxima factura de la luz. Enseguida, la vuelta de publicidad. No se vayan. Fíjense hasta dónde se ha elevado el debate sobre lo que debería hacer la infanta después de su declaración ante el juez, que hay algunos analistas que consideran que incluso debería separarse de su esposo, una persona que, si se confirma, ha estafado a los ciudadanos utilizando a políticos para quedarse con dinero público. El debate va mucho más allá, es mucho más amplio. Lo que yo os planteo ahora, ¿consideráis que debería la infanta rechazar sus derechos a la corona? Bueno, depende de lo que decida. Es decir, ella tiene la opción legítima de seguir casada o no casada. Si está casada tiene una consecuencia práctica inmediata, que es que su marido forma parte de la familia real, porque la ley lo dice así.
Luego, por tanto, es lo que tendrá que valorar. Yo no me quiero ni imaginar un miembro de la familia real condenada en firme por unos tribunales. Pero a fecha de hoy es inocente ella. Bueno, no, estoy hablando en el futuro, porque yo mismo he dicho que estábamos en fase de instrucción del sumario, que ni siquiera se ha abierto, se ha decretado la apertura del juicio oral. O sea, por tanto, y en cualquier caso, ellos como cualquiera son inocentes. Pero quiero decir, no quiero ni pensar que en el futuro un miembro de la familia real esté declarado culpable en firme por un tribunal y por un delito tan grave como esto. Luego, por tanto, ahí la única solución sería que saliera de la familia real. De la familia real solamente se sale el que sea cónyuge o consorte de un hijo del rey divorciándose. Es la única manera, Luego, por tanto, esa sería una solución. Bueno, sale de la muerte. No contemplo la muerte. Ahora, otra cosa. Si renuncia a sus derechos dinásticos, eso no significa que salga de la familia real. Por tanto, la adquisición o no adquisición de los derechos dinásticos aquí no intervienen en nada. Aquí el problema que tiene, bueno, eso os preocupará a los monárquicos, a los republicanos no nos importa. Aquí el problema es que la Constitución tiene tasada lo que es la familia real, y lo que es inaceptable desde todo el punto de vista, incluido desde el punto de vista de la moralidad y de la estética, el que un miembro de la familia real esté en la cárcel, es lo único que digo. Pero tú dices que ya debería haberlo hecho, ya debería haber... Yo creo que ha habido un gran error aquí de comienzo por parte de la zarzuela. Cuando comenzó todo este escándalo, cuando se apartó a Iñaki Urdangarín por conducta no ejemplar, no adecuada, el rey tenía que haber exigido que su hija renunciara a todos sus derechos. No al título de infanta, como dicen algunos, porque eso él no puede renunciar porque es hija de rey, pero al título de ducado de Palma que le concedió el rey a título personal y vitalicio cuando se casó, a sus privilegios y a todo lo que conlleva lo que es ahora. Pero no quiso. Y el otro día, después del juicio, que la infanta se fue a la zarzuela para reunirse con su padre e informarle de cómo había sido todo. Hubo una reunión primero con su padre, luego comió con su madre, y yo pensaba que también el rey se podía haber exigido en ese momento la renuncia, porque eso destensaría mucho la situación que hay sobre la Casa Real, apartando de pronto una persona que está salpicando, porque lo que no nos damos cuenta es que es el escándalo más grande de la monarquía española en 38 años. ¿Ha hecho más daño la actitud, por ejemplo, del rey, o los problemas que ha tenido el rey, o el caso no? No, yo siempre he dicho desde el principio que la crisis más grave que está atravesando, la crisis más grave con la que se ha enfrentado la familia real desde que el rey llegó a ser rey, es esto, lo dije desde el principio, porque primero, la sociedad española ya está suficientemente indignada con todos los casos de corrupción que hay, y que encima uno de esos casos de corrupción se dé dentro mismo de la familia real es realmente Pero entonces un mensaje a la sociedad española positivo por su parte renunciar a los derechos dinásticos? Pero vamos a ver, yo creo que eso, sí, vale, es un gesto y los gestos son importantes, pero te voy a decir una cosa, es que eso apenas tiene consecuencias, o sea, quiero decir, es impensable que la infanta Cristina nunca vaya a llegar a ser reina, porque por delante tiene a muchas más personas. Tiene Carmen, porque mientras que no renuncie... Deja un momentito terminar, Javier, espera un momentito. O sea, entonces, resulta que es un gesto que, los gestos, insisto, son importantes, pero de todas maneras no hay que olvidar que hasta el momento la infanta Cristina es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Y Urdangarín también. Sí. Urdangarín también, pero Urdangarín va a ser, ya se ha anunciado por parte del fiscal que va a ser acusado formalmente pero no condenan los fiscales, condenan los jueces, cuidado, de 6 delitos distintos. Condenan los jueces, yo no los quería fiscales. decir una cosa también, que un poco en el tema de la infanta Cristina yo creo que ha habido, digamos, o sea, el que la infanta Cristina, yo creo, y creo que la mayoría de la gente ha cometido un error apoyando a su marido de la forma en que lo ha hecho, reiterándose siempre, hasta el día de la declaración, el sábado pasado, que dijo que ella piensa que su marido sigue siendo inocente. O sea, una cosa es que la infanta Cristina haya cometido el error de apoyar incondicionalmente a su marido, que no le haya aconsejado tener otra postura completamente distinta, que hubiera sido mucho mejor. Y otra cosa es que la infanta sea culpable de delitos. O sea, es que yo creo que una cosa es una cosa, o sea, éticamente reprobable. Lo dice el fiscal, por quien, por cierto, por favor, dejarme hacer una defensa de un señor que tiene una carrera intachable, que ha llevado el peso de la investigación en este asunto desde el principio. Pero,
casualidad. Resulta que en el momento que hay una discrepancia en el tema de la imputación, entonces los que están interesados en que la infanta es culpable por encima de todo, entonces vamos a cargarnos al fiscal. Vamos a ver, la postura del fiscal que le es están defender el presionando. principio Pues de legalidad. No lo creo. Y por Yo regla creo que general es un Orraz principio es un de señor que ha hecho acusación. un trabajo impecable Y en este país... y que es defendible pero a Adela, todos. el principio de legalidad, el principio de legalidad, absolutamente honesta. el principio de legalidad se basa sobre el informe de la agencia tributaria y de los abogados del Estado. Bueno, Y no hay por informe qué, de la agencia tributaria pero, que no hay yo puedo por estar qué en entredicho que el cuestionar, propio pero vamos a autor... ver, Adela, no hay por qué cuestionar a los funcionarios que hacen el informe de la agencia tributaria Y la a los policía de funcionarios delitos que hacen económicos. el abogado del Estado. Jefe. Porque pero, se está haciendo una valoración de las Adela, facturas o que en otros casos... o cuestionamos todos los informes de los funcionarios e incluso Bueno, yo los ahí cuestiono como siempre, yo en el funcionarios, Malaya y ahí soy la como primera que lo he funcionarios cuestionado. metemos la Vamos a ver. imputación del juez Castro o no cuestionamos nada. Vamos es a decir, ver. o tenemos Pero, respeto como yo lo por he la cuestionado labor en de todos Malaya, los funcionarios no, vamos a o ver. solo tenemos Una respeto cosa, del funcionario una cosa es que que el más respeto, se acerca hacia a nuestra ver, postura a ver, personal. No confundamos los términos. Y termino, una cosa es el respeto... Sí. Que yo le tengo el respeto a cualquier... técnico y otra cosa es que, hacia el trabajo de un funcionario. Y otra cosa es que los No estar- informes no estar de que nos acuerdo. lleguen tengan que ser tomados como la probatio regina, como una verdad totalmente incontestable, porque los peritos se equivocan. Y en Y Malaya el se han juez también se equivocado. equivoca, y o la no se equivocan los policía, jueces. por supuesto, y la policía Entonces, también. pero- y todos es nos decir, equivocamos. Claro. Entonces aquí el Menos poner la el juez cuestión... y manos limpias. No, perdón. No, aquí todo el mundo Menos el juez y manos se puede limpias. equivocar. Pero nadie es intocable. Y Sí, lo pero único bueno, que yo digo que me sorprende. yo quería decir en relación... Adela, en relación... Termino una cosa. En relación a la pregunta... No hablemos toda la vez porque entonces no nos enteramos. En relación a la pregunta que hacía Rafa... Estaba hablando Jaime y después... En relación a la pregunta que hacía Rafa antes de la introducción de Adela. Es decir, lo que no puede ser es que nos llevamos meses pidiendo igualdad ante la ley de la Casa Real y en este caso de la infanta y que ahora esa igualdad no se la exijamos o no la reclamemos. Es decir, si es inocente, y todavía es inocente y no ha sido condenada, entonces no cabe el que renuncie de momento a nada, absolutamente a nada, porque eso es lo que se le exige a cualquier ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano es inocente mientras no demuestre lo contrario. Y entonces todavía no está condenada. En el momento que esté condenada, que renuncia a todo. No estoy Pero totalmente ahora de mismo no. acuerdo con lo que ha dicho mi querida Carmen, y no es un eufemismo, tú sabes que te quiero mucho, con lo del fiscal Orraz. Porque al mismo tiempo que la ha defendido, al final le exige que pague 600.000 euros. Claro, porque se ha beneficiado prueba de que de es un esa señor realidad. honesto que Bueno, exige lo que sí, tiene que exigir. bueno, y después, Claro, segundo, incongruente. la infanta... No, incongruente no. Un momento. Después la infanta se ha quiero contradecido durante un momento. Dijo que ella confiaba en mi marido. Entonces me parece muy bien que ella confiara en su marido en su tiempo y ella accediera a todo. Pero cuando dejó de confiar, ¿por qué sigue compartiendo lecho y techo? Que no Cuando deja le ha de confiar. engañado, le ha hecho un daño enorme a la monarquía. Que no ha dejado de confiar, que el sábado Sí, volvió pero a si decir yo que confiaba, confiaba. ¿qué dijo? Yo confiaba. No, y luego dijo que seguía pensando que su marido había actuado de forma correcta. entonces, Jaime. No se entiende, pero es lo que más dijo. tonta porque el abogado defensor ha preferido que pase por tonta y enamorada, con un gesto machista terrible, porque una mujer enamorada no es tonta. Pero aquí el abogado Silva sí la ha hecho pasar por tonta. Como si las mujeres ahora en esta época que vivimos pudiese no enterarse de lo que firma cuando es una persona que tiene una carrera que es política, que ha trabajado y sigue trabajando muchos años en un departamento importante de una entidad muy importante de este país. Por tanto, no es tonta. Entonces, hacerla pasar por tonta para defenderla, hombre, me parece a mí No, yo creo que es maravilloso. Yo no creo que Jaime, la no la haya hace querido pasar por tonta. tonta. Es un calificativo que tú empleas. Es decir, lo que la hace pasar es porque no tenía conocimiento de determinadas Pero tú te lo cuestiones. crees, Vamos a ver, yo sí me lo crees creo, eso. Jaime. Vamos a ver, Jaime, tú conoces la Casa Real mejor que nadie de aquí no me y junto puedo con creer que Carmen. ninguna mujer- ¿Tú te crees que la infanta, ¿Qué? tú te crees que la infanta se dedica a echar gasolina y sabe la gasolina No, que echa un eso coche? es Y una mentira, tú eso te es crees, una tú te mentira. crees de verdad, Jaime, tú te crees de verdad que la infanta cuando firma... Bueno, vamos a ver, nos creemos
creemos de verdad que la Es imposible entender a nadie, es imposible entender a nadie. No nos creemos que firma en barbecho, es decir, no es lógico que la infanta firme en barbecho. Pues sí es lógico, sí es lógico. Jaime, sí es lógico que firma en barbecho. Porque pero la ignorancia de la ley no exime el conocimiento. Vamos a ver, sobre todo siendo infanta, porque tiene la responsabilidad de la corona sobre sus espaldas No, la también. responsabilidad no la tiene la infanta, hombre, Por la tiene supuesto el rey sí. y la tiene el príncipe, un momento, no la tiene una cosa ella. es la ejecución No la tiene ella, hombre. de los deberes monárquicos y otra cosa es como hijo. Como hijo tú eres responsable de la imagen o de poner en tela de juicio la imagen de tu padre. Y yo entiendo que este tumor debe ser extirpado. Aunque jurídicamente sea inocente, lo que está claro es que la inmoralidad es tan tremenda y está haciendo tanto daño en Europa, esa rueda de prensa de Casa Real, explicándole a los medios y requete explicándole, mire usted lo que está pasando, que estamos en una fase de proceso. La que dio a los corresponsales europeos. No ha habido una rueda de prensa. Hombre, ha salido en todos los medios, no ha Carmen. sido una rueda de prensa, un briefing de trabajo. Bueno, un briefing de trabajo, ahora lo llamamos briefing de trabajo. Una rueda de prensa. Bueno, vamos a ver, que los reúnen para explicarle la situación y para intentar lavar la imagen. Vamos a ver, no es así. ¿Quieres que te lo explique o no te interesa saberlo? Sí, porque yo sí lo sé. Vamos a ver. Diferencia entre un briefing de trabajo y una rueda de prensa. Normalmente no es eso. Vamos a ver. Normalmente y periódicamente la casa del Rey convoca a los periodistas que habitualmente siguen esa información en el Palacio de la Zarzuela. Normalmente lo hacía solo con los periodistas españoles. Y entonces, con todo esto que está pasando, hubo varios periodistas extranjeros que pidieron que se les recibiera y que se hicieran un briefing similar. Y eso es lo que hizo en Casa Real. Hicieron ese briefing similar. El y no objeto fue, era me dejas explicar un la momento, situación. que no he terminado. Ese briefing no es en ningún caso una rueda de prensa. Bueno, el objeto, es que me da igual el nombre, Carmen. El objeto era aclarar la situación. No, vamos a ver, es que es importante porque al final el público que nos está viendo se confunde con tanta terminología. Da igual cómo lo llamemos. El caso es que sí que da igual. A mí sí que importa. Bueno, a ti como periodista no. A mí como ciudadano de a pie me da igual el nombre que le pongáis los periodistas. El caso es que yo sitúo a todos los periodistas de medios extranjeros para explicarles la situación e intentar suavizar la imagen. No es verdad. Eso es un juicio de intenciones. Perdón, eso es un juicio de intenciones, no es verdad. Pero no, que no me habéis dejado hablar sobre el briefing y con es bueno o malo. Pero es malo. Yo he dicho que está bueno o malo. Es un ejercicio de transparencia. Vamos a ver. Con este tema hay dos debates, de España para adentro y de España para afuera. Y hacia afuera, Casa Real intenta suavizar el follón que ha montado y que daña su imagen con ese briefing, con esa memoria explicativa o con lo que quiera contarle. Pero es bueno que lo haga, ¿no? Es decir, no solo es bueno para la Casa Real, sino también para... Espérate, cuando termina hablar Bretón, si no me agota. No, vamos a ver. Primero, para que se quede todo el mundo tranquilo, hay que decir, porque a lo mejor alguno no está informado, que el juez Castro no va a decidir si es culpable o no la señora. Eso ya lo sabemos. No, es que parece que no, porque yo creo que sí, se ha escrito en todos los periódicos. Parece que de pronto, pues el señor Orrac es una especie de ángel celestial que ha caído del cielo y el señor juez Castro, pues parece que es un diablo. Bueno, para tranquilidad de todo el mundo, Carmen, incluido la tuya, que sepáis que el señor Castro no va a ser el que va a condenar o no condenar a esta ciudadana si es que juez instructor, no será el tribunal que juzgue. Segundo, hombre, hasta ahora hemos hablado de cuánto ha costado el Palacio de Pedralbes, ¿no? A mí me gustaría ya también es un palacio. Antes no era palacio, mira, pues ahora vale, ya un adosado. palacio. Bueno, el adosado de Pedralbes. No era un adosado, era una casa un chaslé. Un chaslé. ¿Me admite chaslé, como decimos aquí? Un chaslé. Un chaslé en Barcelona. Un chaslé en Barcelona. Grande. El chaslé en Barcelona. Allí se llaman torres. Bueno, hemos dicho hasta ahora cuánto ha costado, pero a mí me gustaría saber si algún día es posible cuánto ha costado la defensa de la señora de Borbón. O sea, cuánto ha costado encargarle a Miquel Roca, uno de los bufetes más caros de España, y quién lo va a pagar y cuánto se va a pagar. Bueno, a lo mejor no le cobra, porque bueno, porque es muy importante, porque quiero decir con esto, quiero decir una cosa, porque mientras pero yo puedo hablar una vez de corrido. Sí, estamos aquí en una No, porque yo estoy callado aquí esperando que habléis educadamente y cuando yo hablo empieza todo un A lo mejor tiene Roca la deferencia del cirujano que operó al rey y no le cobrará. No lo sé, yo lo único que digo es que yo no tengo dinero. Si algún día me sale una hija petarda,
o un yerno petardo, yo no tengo dinero para pagar una defensa como la del señor Miquel. Ahora, lo que sí me gustaría, vamos, tú me controlas, si ves que hablo mucho me cortas. Ya estás empezando a pasar la línea roja. Entonces, lo que sí me gustaría, ya que no tengo dinero, si me sale una hija petarda o un yerno petardo para pagarle a Miguel Roca, lo que sí me gustaría es tener un fiscal como el señor Lorraca. Me encantaría, porque eso sería maravilloso, maravilloso. Y aquí hay un problema, y es que habéis hablado de los briefings y todas estas cosas, estos tecnicismos, y es que aquí no hay ni briefing, ni rueda de prensa, ni nada. Aquí el problema es que, a ver si nos enteramos de una puñetera vez, es que la Casa Real no es parte en el proceso. Aquí estamos hablando de una ciudadana y de un ciudadano que son parte en un proceso, pero la Casa Real no. Y la Casa Real desde un momento, a través de sus portavoces y voceros, ha irrumpido en un proceso creando incluso mala reputación para la propia institución. Y ahora está pagando sus consecuencias, porque ¿a qué viene el que el señor Espotorno un día dijo esto es un martirio? Si eso lo hubiera dicho cualquier otro ciudadano en relación a los múltiples procesos que hay en España en materia de corrupción, lo hubieran dicho intromisión en la justicia. Es que yo quiero volver... Jaime, si me lo permite, yo quería volver un minuto nada más a lo que ha trascendido de la declaración de la infanta el pasado sábado. Esto que hemos comentado del no sé, de lo que ha no me declarado acuerdo, no estoy muy segura, en este momento soy incapaz de... Bueno, en fin, eso que al final efectivamente es legítimo y forma parte de una estrategia de defensa que no podemos censurar porque el paisaje procesal además es un estilo, es el estilo la lectura, la segunda vuelta de esta lectura es que si la infanta Cristina, si Cristina, con no sé cuántos nombres detrás de Borbón y Grecia, no ha sido capaz de dar otra explicación, más allá de que amo a mi marido, no me acuerdo ahora mismo, no estoy muy segura, etcétera, etcétera, efectivamente yo creo que es que no tiene capacidad de explicar lo que al juez le ha preguntado. Y eso, efectivamente, esa ausencia de argumentos pone de manifiesto que su conducta, yo no sé si se va a ser o no delictiva, pero desde luego es absolutamente impresionante. ¿Qué decías, Carmen? Perdona, Jaime, que ibas a decir. A mí me gustaría señalar que como en un par de detallitos acerca del interrogatorio. Por ejemplo, el juez Castro le pregunta a la infanta Cristina, a pesar de que hay documentos de la casa del rey, en donde dice que el préstamo para comprar la casa fue de 1.200.000, fue un préstamo. El juez Castro le hace 5 o 6 preguntas a la infanta en la que habla de una donación. En donde la infanta Cristina replica, no es una donación, es un préstamo. Hay una diferencia bastante grande. Y entonces el juez Castro sigue diciendo, pero ¿cómo es posible que su padre le diera ese dinero? Y entonces ella dice, bueno, pues porque mi padre y tal... además no ese dinero, le hiciera esa donación. Bueno, que fue el momento en que la infanta se emocionó porque el juez le estaba, primero, dando por sentado que era una donación y un préstamo, y en segundo lugar le estaba más o menos insinuando a la infanta que cómo es posible, con el comportamiento delictivo que ha tenido, con el comportamiento poco claro, que su padre le haya dado ese dinero. Entonces, y entonces la infanta dijo, bueno, es mi padre. Y se supone que mi padre, a pesar de todo, me quiere. O sea, ese fue un poco el tenor. Y luego, en otro momento, el juez Castro, sin que viniera a cuento tampoco, le preguntó, o sea, le mostró... ¿Pero por qué no viene a cuento, Carmen? ¿Por qué no viene a cuento? No, pero ¿tú me dejas hablar a mí? ¿Tú me dejas hablar a mí? ¿Puedo hablar? No, por favor. Puede hablar. Vamos a hablar de todo, Adela, perdona. Sí. Enseguida te doy la palabra a Jaime y a Javier. Lo del briefing pase, pero lo de la donación el juez tenía su motivo, hombre. No puedo hablar. No. ¿Puedo hablar? Sí. Vale, gracias. Esto, en un momento determinado, y sin que viniera a cuento, el juez Castro ¿cómo no va a venir a cuento en un interrogatorio? Era el documento, el correo electrónico, en donde Iñaki Urdangarín le escribe en un mail a Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, la famosa historia del duque empalmado, que es una cosa absolutamente inoportuna y poco prudente, ponerlo en un mail. ¿A santo de qué venía eso en un interrogatorio donde se pretendía demostrar que la infanta era culpable de blanqueo de capitales y de fraude fiscal? Al hilo, por favor, al hilo, yo me he metido en tu terreno queriendo concretar unos hechos. ¿Que a santo de qué le pregunta el juez por una donación?
Pues porque evidentemente... No le pregunta, perdona, te equivocas. En la pregunta introduce la palabra donación en vez de préstamo. ¿Sabes por qué? Porque los préstamos en este país, para que se consideren tales, déjame hablar a mí ahora, Carmen, tienen que estar documentados y declarados a Hacienda. Y están declarados. Tales, 300.000 euros. Está declarado. No está declarado todo. Sí está declarado, Adela. Entérate bien porque está declarado. Vamos a ver. Está declarado. No está declarado. Hay documentación. Por favor, ¿por cuánto, Carmen? Por 1.200.000. No, señor. No. Por una cantidad infinitamente inferior. Unos Está declarado 300.000 por esa euros cantidad. máximo. No le devolvió el préstamo, pero está declarado por esa cantidad. No, por Lo el que pasa totum que, no. que todo Por el préstamo totum no. lo Y empezamos devolvió. aquí a quitarle el totum y al final no llegamos a la cifra de los 120.000 euros. Pero la y aquí, señores, ¿dónde está el la declaración meollo? hecha del 1.200.000. Lo que pasa es que no devolvió al padre. Pero toda Jaime, la el problema cantidad, ¿no? es relevante o no es relevante que el No juez, está declarado. interpele Sí, si es una donación o no un Sí, préstamo. yo coincido Lo que con no se Jaime. puede decir, Claro, lo que no se puede decir, Jaime, lo que no se puede Sí. es banalizar constantemente No, el interrogatorio del juez. No, El juez está cumpliendo con su obligación Sí, por y supuesto. está preguntando cuestiones muy relevantes para la causa. Por tanto, además- no se puede decir, no, mire usted, quiere este saber juez, si hay un yo creo préstamo es que verdadero es muy o una importante. donación Yo soy aquí el único de los 6 que defiende que el juez hace lo que tiene que hacer, pero también defiendo que el Ministerio Fiscal hace lo que tiene que hacer. ¿Quién Es dice decir, lo contrario? Y yo no digo lo le exijo el contrario. mismo respeto. Yo lo único al que juez digo que al fiscal. Ahora bien, coincido contigo en que es importante que el juez haga lo que hace, porque sobre todo no lo pregunta solo y exclusivamente Pero, Jaime, para saber... ¿me permite que te haga una pregunta, Sí. Jaime? Vamos a ver, ¿qué aporta al prestigio y reputación de la monarquía, la jefatura del Estado, en mi terminología? ¿Qué aporta el ejército de voluntarios que sin que nadie se lo pida y con algunas veces argumentos extremadamente débiles se dedican a defender a capa y espada la inocencia, que está muy bien desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista democrático de la infanta? Mire usted, la infanta será como el resto de los ciudadanos, inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero sujeta a una instrucción y probablemente, si el juez lo determina, a un juicio oral, y punto. Y no estamos cuestionando la monarquía, aunque tú creas que los republicanos la cuestionamos. Yo no la cuestiono. Yo no lo creo. Yo la monarquía la cuestionaré por razones mucho más poderosas que no por tener una hija o un hijo desviado. Yo no lo creo, ni yo tampoco. Mi papel es defender a la infanta. Es decir, no estoy en nómina de Miguel Roca ni del despacho de abogados. Es decir, lo que sí defiendo, los catalanes pagan muy poco, lo que sí defiendo no te metas. es las garantías procesales. Es decir, las garantías que tiene cualquier ciudadano, que también la tenga la infanta. Y cuando el juez pregunta todo eso, lo pregunta con el objeto de si entra la infanta en una contradicción. Y tú lo sabes que eres letrada. No solo una contradicción. Adela, y se ha demostrado por lo que ha trascendido, de que ella, ¿de qué viene? Pues viene no a entra, cuenta muy a de cuenta, saber si estamos Adela, ante un préstamo real o una donación encubierta. Fíjate si es y viene por importante. si se desmorona, si entra en una contradicción y si allí en sede judicial, como llega se ese dice, momento fantástico dice que ha que sido una está donación. muy Y eso es lo que está buscando el juez. Ahora bien, Jaime, no se ha producido ese hecho, Jaime, y como no me se ha permite, producido ese hecho, me permite. la imputación de la Jaime, infanta es me muy difícil que se mantenga. Bueno, Sí. Carmen, antes cuando explica lo del briefing, eso entra dentro de la política de transparencia de la Casa Real, es decir, del nuevo estilo que se va a imponer después de la ley de transparencia. Bueno. Segundo, hace unos años hubo una película muy importante que se llamaba Salvemos al soldado Ryan. Bueno, este año, aquí, con respecto a la infanta, parece ser que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para salvar a la infanta. No, yo diría que todo lo contrario. Todo el Jaime. mundo, Yo diría que todo lo contrario. Todo el mundo. Lo que está El de moda es lo abogado del contrario. Estado, los Y lo inspectores de ejército de Hacienda, voluntarios, no, Jaime, hasta el fiscal. incluido algunas Entonces, instituciones. eso parece mentira que con el daño que esta mujer ha hecho a la Casa Real, que es el daño más grande, a España también, al país también, la marca España está por los suelos, si no ve todas las portadas de todas las publicaciones. Ya se olvida incluso un poco de lo de la infanta y hablan de la corrupción en general, es decir, ha salpicado. Entonces, parece mentira que con todo esto, hoy, el periódico donde yo trabajo, tiene una portada que me ha sorprendido mucho. Dice, la zarzuela quiere pasar página. No se puede pasar página. Claro. No se puede pasar página, mucho menos. Aparte mucho que la zarzuela no es necesaria para pasar Pero página. es meterse en una cosa que está todavía, si no su judice, está en manos de la justicia.
Tanto la Casa Real, que está Pero siendo como hemos dicho, exquisita. la zarzuela no tiene nada que ver en este Claro, proceso. pero por eso Si aquí se no está- pronuncia. aquí el proceso Pero no es contra la zarzuela. Joaquín, pero si yo estoy de acuerdo con hay otras voces, Javier, que piensan lo contrario, que todo esto está afectando y puede afectar mucho al futuro de la zarzuela. Quiero que leamos, Jaime, perdona un momentito, quiero que leamos un artículo muy comentado estos días después de la declaración de la infanta. Lo firma José Antonio Zarzalejos en El Confidencial y hemos destacado un párrafo que refleja fielmente esto que estoy diciendo, el efecto que puede tener, la consecuencia que podría tener en el futuro en la monarquía, lo que está, el caso Nos en general y la situación personal de la infanta Cristina. Hemos destacado precisamente el párrafo en el que hace referencia a eso que estoy diciendo, al futuro de la monarquía. Doña Cristina, dice Zarzalejos, ha de saber que ella es corresponsable directa de un grave deterioro de la institución y que su comportamiento y el de su marido han agravado otros hasta el punto de que está en juego el reinado de su hermano, de quien sería Felipe VI. Zarzalejos llega incluso a pedir que la infanta Cristina públicamente reconozca su error, pida perdón, devuelva la mitad del dinero y renuncie a sus derechos dinásticos. Un momento, Jaime. Cuando se habla mucho de la abdicación del rey, sería hora para el príncipe recibir un regalo envenenado. El rey no va a abdicar. Y vas a rey es el peor momento posible, además, para hacerlo. En este momento, dejar el marrón con perdón a su hijo sería una cosa terrible. Sería una irresponsabilidad. El rey es el que salvará la situación, porque tiene la obligación. Tiene que poner orden primero en su familia, que está demandada todo, por todos lados, y poner un poco de orden y sacar esto adelante. Pero al príncipe ahora, al príncipe le toca esperar, y a ver, que ahora mismo está perjudicada la Casa Real. Y el heredero, por supuesto. Y no creo que... Mira, yo creo que Zarzalejos tiene razón. ¿Está en juego el reinado de Felipe VI? Está en juego, efectivamente, por el tema de Cristina y por 50 millones de cosas más. Y probablemente que pida perdón, que devuelva el 50% del dinero y que, en fin, se flagele en público, no pondría en una situación de no estar en juego el reinado de su hermano. A ver, yo quiero empezar por el principio. Desde el primer momento creo que la infanta Cristina ha hecho las cosas mal. Su marido peor, porque el que presuntamente ha cometido delitos y fraude fiscal y blanqueamiento de capitales y no sé qué, y toda esa historia de las cuales le va a acusar el fiscal, evidentemente eso está claro. Que ella no ha visto, no ha querido ver o no ha visto el riesgo que eso suponía para la institución de la monarquía es obvio. Con respecto al ejército de voluntarios que salen defendiendo la inocencia de la infanta Cristina, pues no sé, pero hay algunos que no defendemos la inocencia de la infanta Cristina. Lo que defendemos es que no se la condene por anticipado, que no se dé por sentado que ha cometido delitos, que evidentemente ha cometido actos éticamente reprobables y que parece mentira que haya pasado lo que ha pasado. ¿Tiene motivos para estar nervioso el príncipe de Asturias? Si no es nervioso, es que evidentemente la repercusión es muy amplia, pero no solamente el príncipe de Asturias. El rey, según me consta, cada día que se levanta, lo primero que tiene en su cabeza y en su pensamiento es lo que le ha caído encima con esta historia. Evidentemente. Pero aparte de eso, o sea, yo creo que evidentemente el príncipe de Asturias es un damnificado porque significa el futuro de la monarquía en este país. Si en un momento es conveniente o no la abdicación, yo evidentemente creo que eso... Lo que piden en Zarzuela es que se deje esa decisión en manos del rey, puesto que el rey ha demostrado que es una persona en la cual podemos confiar. Pero que yo no soy partidaria de mantener el tema de la abdicación como un tabú. Creo que en un momento determinado hay que sopesar y a lo mejor en un futuro, a medio plazo, la mejor solución es esa. Yo no sé si en estos últimos tiempos el jefe del Estado está demostrando que es una persona en la que se pueda confiar o no. Yo me reservo mi opinión, porque claro, yo recuerdo algunas cosas que se dicen y que se nos explicaba incluso hasta en la facultad, el del derecho romano, el pater familia, es decir, quien no es capaz de gobernar su familia difícilmente puede gobernar un país, mucho menos un Estado. Pero bueno, eso sería otra reflexión. La pregunta tuya es si pone en riesgo o no la institución. Yo creo que sí la puede poner, pero no solamente porque haya unas conductas desviadas en la hija y el consorte de su hija, sino porque inevitablemente, porque hay razones poderosas para pensarlo, esto salpica también a la propia institución monárquica en la persona del mismísimo jefe del Estado. ¿Por qué? Hombre, en un país como el nuestro, en el que mucha gente ha sido juancarlista, tú antes lo confesabas, Jaime, y en donde se hablaba mucho de la legitimación de ejercicio, no de origen.
de la propia monarquía. No, perdona, que cuesta... el juancalismo es un gran error. Sí, aquí, pero cuesta... a diferencia del Reino Unido, aquí no hay una institución. Sí, hay un juancalismo, con todo el riesgo que tiene, que si falla la persona, falla exactamente. todo. En cambio, el Reino Unido, pero hasta ahora la reputación, pero Jaime, la reputación juancarlista ha estado más fundamentada en la legitimación del ejercicio, porque se le han reconocido al rey una serie de cosas, que no, de la persona, que no al propio origen, que yo creo franquista, de la propia institución. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es muy difícil que comprendamos, sobre todo que comprendáis los juancarlistas, comprendáis que el rey estaba absolutamente ignorante de lo que estaba pasando. Yo creo que aquí ha habido un problema de energía y de decisión. El rey en un momento determinado tenía que haber intervenido, no solamente como dice su hija, no es que mi padre me lo dijo, no, a ver, el rey tiene poder suficiente para haber abortado esta operación desde el primer momento, y si no lo ha abortado, él tendrá que explicar por qué no lo hizo. En la persona de Juan Carlos hay dos personas más, el rey y el padre. El rey se tiene que olvidar del padre, porque el padre no tiene autoridad moral sobre los hijos. Ningún padre la tiene, pero en este caso mucho menos. Y ejercer como rey, no hacer el papel de la reina, que se ha olvidado de ser reina, y es madre, y es abuela, y es el gran error. Sí, pero un rey es jefe de la casa real, Jaime, no te olvides. Es padre en el sentido de padre mayúsculo. ¿Por qué? Porque precisamente porque la monarquía es una institución dinástica y hereditaria, el padre no solamente es el jefe del Estado, sino que es el superpadre de toda su prole, porque su prole, una detrás de otra, según un orden, en este caso constitucional, está llamado a sucederlo. Por eso hablamos de que esta joven de Borbón ocupa el lugar número séptimo. ¿Eso qué quiere decir? Que depende en séptimo lugar, ni más ni menos, que del poder del padre a la hora de sucederlo. Por tanto, el padre, claro que tiene responsabilidad con sus hijos. No la tiene el presidente de la República con respecto a sus hijos, que no pintan nada. Pero el jefe del Estado, si es rey, sí tiene la responsabilidad, como una gallina de su pollito, de vigilar a sus hijos. Quiero que comentemos otra de las cosas que ocurrieron el pasado sábado, la filtración de la declaración de la infanta ante el juez Castro. Inmediatamente, a las pocas horas, fue distribuida por una red social, Gusi. Vamos a ver ya, creo, en pantalla cuáles son esas imágenes en las que es casi imperceptible lo que dice, pero sí hay una transcripción de algunas de las respuestas. Son apenas unos minutos de 6 horas de declaración. ¿Qué os parece esta filtración? Como periodista me parece bien. Bueno, como periodista nos parece bien. Pero desde luego, 200 personas haciendo un cordón en la ciudad de Palma de Mallorca como no se ha visto en la vida. El CNI, la Policía Local de Palma, la Guardia Civil, los nacionales, tal. Y de pronto resulta que todo el mundo es absolutamente, no sé, desnudado, pero casi, como el anuncio, ¿no? Para que nadie coloque, efectivamente, y nadie pueda colar en el salón de vistas un artilugio. Y efectivamente es un fallo de seguridad. Pero a partir de ahora, ¿prevalece el derecho a la información o...? No, a partir de ahora sin ninguna duda. Pero es un delito, ¿eh? Esta grabación constituye un delito. Hombre, claro, yo lo que considero que al final no es lo relevante. Es decir, lo relevante aquí es lo que la infanta dijo, los hechos, y que se acredite o no si dijo la verdad o no. Y tal. Pues a mí me parece que es un tema muy relevante porque es un tema que excita mucho a la gente, que le gusta mucho a los medios de comunicación, que le gusta mucho a la opinión pública. Porque la justicia en el sentido de faltarle el respeto a un juez, que encima se está jugando el tipo ante todos los españoles. Es un error porque concentra el foco en esta cuestión y el debate en esta cuestión y no en los hechos y en la declaración de la infanta. Jaime, perdón un momento, la policía dice, y eso además desencadena una polémica porque tiene que ver con ese aforamiento impropio que yo defino en la persona de Cristina de Borbón, en el sentido... He dicho aforamiento impropio. El sumario secreto. Perdona, aforamiento impropio. Escuchar la segunda palabra de lo que he dicho, en el sentido de decir, pues esta señora pues no baja la rampa o tal cual, porque bueno, tal... ¿Y el argumento cuál es? Un argumento que a mí me parece poderoso, que dice la policía, mire usted, aquí hay razones de inseguridad o de seguridad. Vale, eso pone en tal tesitura incluso a la propia Cristina de Borbón, que ella misma, acogiéndose al informe de la policía, dice, mire usted, yo no bajo andando, yo bajo en coche. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Bueno, y con todo ese protocolo de seguridad, con esa afirmación solemne y contundente de la policía, resulta que se cuela un cacho y graba eso. Hombre, ¿dónde está la responsabilidad de la policía? Una frase, Carmen, una frase nada más. Yo estoy absolutamente en contra de la cámara oculta. En este caso me parece que es una falta de respeto absolutamente a todo el mundo, y me parece además que publicar esa imagen, me parece que también estoy absolutamente en contra también. Yo creo que no todo vale, no
todo vale. Hay unas reglas para que se cumplan. Carmen, y yo eso estoy en contra de la utilización de la cámara oculta sin que haya una razón de descubrir asesinos, narcotraficantes, etcétera. La BBC, que para eso es ejemplar, tiene definido muy bien y muy claramente en qué casos se pueden utilizar cámara oculta. Lo demás me parece un abuso. Pero es que aquí no ¿Ustedes hay qué piensan? nada negativo. ¿Cuáles son sus opiniones, sus reflexiones que ya estamos recogiendo y que vamos a escuchar a continuación? Adelante, Patricia. No les desvelamos nada sobre la opinión de la calle. Es que no les vamos a dar ni una sola pista porque enseguida van a escuchar ustedes a los andaluces. Nos hablan con tanta contundencia de este asunto de la infanta que sobran las introducciones. Lo que han hablado ustedes durante estos días, pues en el café con sus compañeros del trabajo, en la cola del mercado esperando para comprar, eso lo han compartido así de generosamente con nosotros y el equipo, pues muy agradecido. Adelante. Los argumentos de la infanta no son demasiado convincentes y se quita muchísimo peso de lo que ha hecho realmente, porque no creo que tenga mucha fuerza lo que estoy diciendo. Increíble. La señora estudiar, se le define de esa manera, el señor que no sabe nada, está muy enamorada. Me parece una salida estúpida, ¿no? ¿Cómo no va a saber lo que le pasa al marido, lo que hace el marido? Un poco creíble, ¿no? Que haya facturas de cosas de su casa y algunas compras que ella ha facturado a cargo de la empresa y que no supiera lo que está haciendo, ¿no? Yo lo leo todo. Normalmente todo lo que no lee la gente, los contratos tanto de teléfono, de cualquier cosa, yo siempre suelo leerlo todo y en este caso pues también lo leería, yo sí. Pero sé que todo el mundo no lo hace, eso sí es verdad. Esto es un paripé que están formando porque supuestamente la justicia es igual para todo, pero realmente no lo es. Entonces tienen que juzgarlo o hacer como los que lo juzgan para que el pueblo se calle y el pueblo no sea consciente de que la justicia no iba para todos. No va a pasar nada y a la monarquía no le va a pasar nada y creo que a su marido tampoco. Como siempre, aquí el que paga es el que menos tiene. O sea que tampoco al final la realeza, los políticos, todo eso siempre en estas cosas salen ganando. Debería de renunciar a sus derechos dinásticos, estoy de acuerdo. Sí, debería de renunciar porque una persona con esta imputación ya pierde todo valor de ejemplaridad que es lo que tiene que tener la monarquía. La monarquía lo único que sirve es para dar ejemplo de que son gente por encima de la media, por encima de todas esas cosas, y no lo ha dado. Yo no creo que deba de renunciar, de todas maneras es el juez el que tendrá que decir si es culpable o no. Yo pienso que debe de renunciar en el caso de que se dictamine que es culpable. Mientras tanto no, porque todo es presunción de inocencia. En las redes sociales están ustedes poco comprensivos con el amor ciego de la infanta y desde luego los seguidores al juez Castro son legión. Vamos con algunos ejemplos. Juanín56, muchas gracias por escribirnos, nos dice: el de la infanta es un tema amplio y de demasiada envergadura como para que diga que no se enteraba de nada. Más opiniones. Si su marido no ha obrado bien y ella ha hecho la vista gorda, debe obrar en consecuencia, ha de dar ejemplo. Esto lo suscribe Pelín Tabalón. Muchas gracias también, amigo. Añade C. Gámez: es lógico que la infanta firmase lo que dijese su marido. Lo raro es que después no hiciese preguntas económicas. Y tenemos un descreído espectador, Albentín 9an, también gracias, que nos dice: creo que esta actuación judicial se va a quedar en nada. El fiscal y los peritos ya han dicho que no hay delito. Y bueno, después de la declaración de la infanta, de la avalancha de informativos y de tertulias como esta, siendo esta la de más quilates, por supuesto, vamos a ver si quedan disipadas las dudas sobre la implicación de la infanta en el caso Nos. Un abrumador 83% de ustedes nos dice que no, tenemos un 11% que dice que sí y hay un 6% restante que pide más tiempo y que no sabe, no contesta. Lo siguiente es la vivienda, tener un techo en el que guarecerse. ¿Les interesa? Pues les esperamos. Desde luego que sí, Patricia, muchas gracias. Bueno, viendo la abrumadora opinión de la gente que no se cree a la infanta, está claro que el juez, porque la justicia es ciega, valorará otras cosas, pero bueno, si se deja guiar por esto, no le va a parecer verosímil. Carmen. Un poquito. ¿Sabéis lo que el resultado de esa encuesta es? ¿Ha demostrado la infanta su inocencia? Se supone que tenía que demostrar su culpabilidad.
Un momento, la culpabilidad... No, perdona, son... la culpabilidad. No, ella estaba allí convocada tiene porque que era sospechosa demostrarlo de indicios de haber cometido quien delitos. acusa y las pruebas que hay. Ella no tiene que demostrar Nada. su culpabilidad, No, obviamente. pero ella no ha sido convocada para demostrar su inocencia. Esa la tiene. Esa la tiene, Adela, esa la tiene. Luego entonces... Desde luego, lo que nos ha quedado claro a todos los andaluces, por lo menos en esta encuesta, es que culpable, inocente, imputada o inimputable es manifiestamente incapaz para ocupar el puesto que está ocupando. Sí, pero creo que el puesto está ocupando, pero si el puesto es totalmente simbólico y nada. Es un título nobiliario y efectivamente por nacimiento... No tiene ninguna responsabilidad. Una situación de privilegio, ese es el puesto que está ocupando. No es un puesto de gobierno. Está claro. Jaime, una frase nada más, por favor. Alguien ha dicho con mucho sentido común que la razón de ser de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares. Claro. Y en este caso no lo son. Punto. Mucho me temo que os voy a ver en otra ocasión para hablar de este tema que seguirá ofreciéndonos titulares y material para la polémica. Carmen Enríquez, muchísimas gracias por volver esta noche con nosotros. Igualmente para ti, Jaime Peñafiel, ha sido un placer, como siempre. Lo que les